Pues buenas noches, gracias por estar aquí. Mi nombre es José Bernardo Márquez y nada, estoy sumamente agradecido de la presencia de todos y todas aquí, de los compañeros de Barista en Turno, de Josué, la casa de Barista en Turno, un empresario joven aquí en Bayamón, empezó en la calle de al lado y hace ya 4 meses me parece, desde octubre se ubicó aquí. Rehabilitó este espacio, lo puso así de hermoso, que invita precisamente a darse un buen café, a tener una buena conversación y a presentar un buen libro, ojalá. Y agradezco, por supuesto, la presencia de los colegas y a quienes ya, luego de un tiempo, me atrevo a llamarle a ambos amigos, a la compañera Alexandra Lúgaro, la licenciada, y al licenciado Leo Aldrich, abogado y analista político, como muchos sabrán. No solamente la disposición de estar aquí para presentar el libro hoy, sino también la disposición desde el principio que se me ocurrió esta idea de publicar este libro para escribir los prólogos, ¿verdad? Habrán visto los que ya lo han adquirido o me siguen en las redes que tiramos el índice, que ambos prólogos pues, fueron escritos por ellos dos, así que fueron los primeros que vieron el texto y que reaccionaron al mismo y parte de eso comentarán en unos minutos. Agradezco la presencia del compañero y senador Rafael Bernabe y de mucha gente, ¿verdad? Amigos, familiares y gente que he conocido quizás ya en esta etapa ahora de funcionario público. Quería empezar, antes de darle el espacio a los compañeros para su reacción, hablando un poco de mi vínculo con el género periodístico de la columna. En algún momento, cuando pasé de escuela superior a universidad, leyendo el periódico, me llamaba la atención particularmente la sección de opinión. Hay gente que lee los periódicos al revés, ¿verdad? Buscan primero los deportes, hay gente que quizás busca los choppers, hay gente que busca, no sé, los temas internacionales. A mí me gustaba ir al centro del periódico a ver lo que estaba opinando determinada persona en ese día. ¿Por qué? No sé. Pensaría que quizás porque da alguna perspectiva, ¿verdad? A diferencia quizás de tener una información, un acontecimiento, un hecho, la columna de opinión te genera una perspectiva. Y pues eventualmente, leyendo gente de aquí, gente de afuera, me empecé a preguntar si en algún momento a lo mejor yo tendría algo que decir que saliera publicado en un periódico. Y en una ocasión lo intenté mucho antes de estar, ¿verdad?, aspirando a un puesto político y luego en calidad de legislador. Lo hice como ciudadano en el año 2012 y quería compartir ese texto que fue mi primera columna porque literal es una columna en el sentido de que está, ¿verdad?, al lado izquierdo de la sección que en ese momento se llamaba Voces y es un texto publicado de manera vertical y se llama La única rivalidad. El contexto de esta columna es un suceso bastante doloroso de unas amistades mías que habían fallecido en un trágico incidente que ocurrió en Guaynabo. Y cuando eso ocurre y fallecen estos dos voleibolistas, se empezó a regar como una teoría en los medios de comunicación y quizás también me parece en las agencias investigadoras de que había ocurrido esto por alguna posible rivalidad. Y yo que los conocía, que habían estudiado conmigo, que habíamos jugado juntos, sabía que eso era irreal, ¿verdad? Imposible. Y por eso le llamé a esta columna La única rivalidad. Es breve, así que la voy a leer y con eso pues iniciamos la conversación más enfocada en lo que estamos publicando en el día de hoy. Todo el que estuvo en esa cancha
de Bayamón aquella noche del 2005 debe recordarlo. La fanaticada abarrotaba el lugar con pleneras, chicharras y consignas eufóricas. Era la final de nuestro torneo invitacional y nosotros, la Academia Discípulos de Cristo, nos enfrentábamos a Bayamón Military Academy. La riña acaloraba más de lo normal la cancha, puesto que semanas antes le habíamos ganado a este mismo equipo su propio torneo. Y como es normal, venían con todo el afán de ganarnos el nuestro. Cada vez que Walter, nuestro capitán, hacía un punto espectacular, hacía aletear con sus dedos sus grandes orejas, insinuando que sus cuajos, además de ganarle una que otra burla entre amigos, eran su arma secreta para brincar y rematar por encima del bloqueo. Sin embargo, en uno de esos juegos que algunos llamarían no apto para cardíaco, BMA nos ganó. Entonces Willy, esquina estelar de BMA, arrancó a correr gritando y celebrando la victoria de su equipo por toda la cancha, incluso cruzando hacia nuestro lado de la malla para alardear su dulce triunfo. Recuerdo esta escena en estos días en que se reporta el arresto de uno de los sospechosos del asesinato de mis compañeros Walter Andrés Quiles y Wilfredo Sevilla. La teoría de la policía indica que los trágicos hechos se debieron a que los responsables suponían que el carro en que Walter y Willy paseaban era el de unos, entre comillas, rivales. Evidentemente los rivales de estos individuos no eran ni podían ser Walter y Willy, porque estos dos queridos amigos no eran rivales de nadie. La única rivalidad que pudieron experimentar en sus 23 años fue la sana rivalidad del deporte, ejemplificada en el relato anterior. De esa rivalidad están llenas todas las canchas y parques de nuestro país, en donde jóvenes se retan los unos a los otros, probando quién ha desarrollado mejor sus virtudes atléticas o quién tiene más entereza psicológica para evitar que le tiemblen las rodillas en el momento clave del juego. Esa rivalidad tan inofensiva como inevitable jamás consideraría quitarle la vida a su rival, pues para poder enfrentarse al otro y proponerse ganarle, este otro no solo tiene que estar presente, sino que debe gozar de toda su salud física si al final del juego se quiere obtener un resultado loable. Esa fue la primera columna que un medio me publicó de la manera más random posible, porque yo tomé el correo electrónico que salía en la sección de voces del periódico, lo envié así, sin hacer ningún contacto, ninguna llamada, envié la columna y la publicaron sin decirme nada. Me entero porque una persona me llama un sábado y me dice, mira, leí tu columna. Y yo, la publicaron. Así que ese fue el comienzo de motivarme y de creer que tenía algo que decir, ¿verdad? Algo que decir sobre las circunstancias de vida que enfrentamos tanto a nivel personal, comunitario, como de país. Ya entrado en el proceso político de ser candidato y ahora de ser legislador, pues he mantenido una práctica y una disciplina, francamente. Todo el que escribe sabe que eso es a veces es una tortura, ¿verdad? Sentarse a producir un texto y sentirse cómodo con eso para enviarlo porque se queda ahí. Y entonces si uno chapucea ese texto, pues después te va a perseguir porque dijiste eso en un momento dado. Así que lo he utilizado como una manera de organizar mis ideas, mis pensamientos y por supuesto de comunicar y rendir cuentas también por el trabajo que hemos estado haciendo. Hay como, diría ya, desde que inicié en el proceso político, más de 40 columnas, compilé 35 en este texto que se llama Propongo Esperanza, columnas para una nueva política. Así que, habiendo dicho eso, dejo a los compañeros para que hagan, ¿verdad?, su reacción, sus comentarios amistosos y sus críticas constructivas. No, digan lo que ustedes quieran. Verdaderamente honrado y agradecido porque estén aquí. Y entonces pues empezamos con Alexandra y luego con Leo. Muchas gracias.
Buenas noches a todos y a todas. Qué bueno. Eso es feedback. ¿Sí? Ya, probando, perfecto. Todavía, ¿verdad? ¿Qué quieren que haga? Que los veo dando. ¿Uso este mejor? Diga esas cosas. Vamos a ver ahora. Sí, dale, perfecto. Primero, gracias a José Bernardo por hacerme parte de esta publicación. Honrada, sumamente agradecida. Estoy feliz de estar aquí, de ver tantas caras conocidas, de ver tantas personas con quienes he tenido la dicha de andar ese camino a la formulación de un nuevo tipo de manera de ejecutar la política, que es precisamente lo que nos trae aquí en el día de hoy. Cuando José Bernardo nos hizo el acercamiento para el prólogo, les soy honesta, para mí fue muy sencillo decir que sí. Más allá de sencillo, salté a decir que sí, porque el poder movernos hacia una nueva forma de hacer política es en gran medida lo que ha sido una brújula en los pasados años para lo que yo he querido hacer con mi vida. Así es que el que él se motivase a hacer un libro recogiendo una serie de columnas que de alguna forma u otra comienzan a trazar una guía, porque la realidad es que movernos a una nueva forma de hacer política va mucho más allá de unas columnas o de lo que podamos hacer en algunos años. Es algo que nos va a tomar muchísimo tiempo. Y dentro de lo que vendría a ser ese prólogo, lo primero que yo quería poder dejar allí demostrado es que, uno, una nueva forma de hacer política es posible, pero más allá de ser posible, la política tal como la concebimos, la realidad es que es algo abstracto. Hablamos todos los días de la política, hablamos de los partidos, hablamos de organizaciones, pero al final, ¿a qué se reduce eso? Se reduce a gente de carne y hueso. Así es que el poder hacer una nueva política requiere tener nuevas personas, nuevos actores y nuevas actrices en esa política. Y eso va desde el servidor público hasta el votante. Y yo creo que este libro atiende ambas vertientes. Atiende un servidor público que va a ir destinado a cambiar ese paradigma político que hemos vivido hasta el momento. Y yo creo que el crear una nueva forma de hacer política va a requerir desafiar no solamente lo establecido, pero también enfrentar la dura realidad de que lo que nos han enseñado o las normas por las que nos hemos regido en todos los ámbitos, desde el ámbito religioso, el ámbito moral, el ámbito legal, todo lo que nos enseña desde pequeño a lo que debemos aspirar, al final del día no aplica en la política. Y para mí fue muy duro ver desde muy pequeña, yo fui indiferente al proceso político. De hecho, ¿verdad? Y ahorita voy a hablar de unas diferencias que tengo con José Bernardo, lo cual yo creo que hace más rico esta conversación, porque el que seamos tan diversos y podamos trabajar juntos es parte crucial de esa nueva forma de hacer política. Yo fui muy indiferente al proceso político, lo detestaba. Yo crecí yendo obligada todas las mañanas escuchando a M, con mi papá escuchando a WKQ, la hora exacta, y los políticos peleándose en la radio, y yo todo el camino detestando eso. Y cuando me tocaba ver los debates, que nos obligaban en casa a ver los debates, eso era una actividad familiar, y escuchaba a la persona de cada partido y estas voces engoladas, pueblo de Puerto Rico. Y yo decía, pero ¿por qué hablan así? Nadie habla así. Y para mí era tan ficticio. Luego, en mi adolescencia, en mi juventud, me tocó ver todas las promesas incumplidas. Cómo la política era un desfile de personas que decían lo que la gente quería escuchar, aunque no te explicaran cómo lo iban a hacer, aunque luego no lo pudiesen cumplir, aunque luego hicieran totalmente lo contrario. Y en ese sentido, cuando decido entrar a la política, y no voy a entrar de lleno en eso, pero cuando decido entrar es precisamente porque amo el país en el que me tocó vivir y reconocí en un momento dado que ese proceso que para mí hasta cierto punto casi me asqueaba, era en el proceso en el cual se tomaban las decisiones que me afectaban todos los días. Las decisiones que afectaban mi educación, mi salud, la transportación pública, el acceso a vivienda, todas estaban ancladas en ese proceso político al cual yo
era indiferente o del cual rehuía porque no me gustaba ese tipo de forma de hacer política. Y es entonces cuando aspiro bajo una nueva forma de hacer política y luego entonces en el próximo turno al bate lo hago junto a una serie de compañeros y compañeras a través de un movimiento, buscando llegar más lejos, buscando lograr más. Y yo creo que parte fundamental de esa nueva política se vio concretada en ese proceso. ¿Por qué? Porque la nueva forma de hacer política requiere, uno, decir la verdad, aunque la verdad sea inconveniente. Requiere de servidores honestos, aun cuando conlleve aceptar que han errado. Hemos vivido por demasiado tiempo un proceso político donde el político no quiere aceptar que se ha equivocado. Y siguen poniendo parchos y hemos pagado muy caros esos parchos para tapar por equivocaciones. Requiere servidores públicos valientes, que se atrevan a enfrentar sistemas y se atrevan a tomar decisiones que no siempre van a ser del agrado de todos. Pero dentro de todo requiere también una forma distinta de hacer las cosas. Requiere un proceso político en el cual uno no se oponga al oponente del otro partido meramente por oponerse, porque es de otro partido. Requiere un proceso político donde si se va a atacar, se ataque la idea, se ataque la postura, se ataque el proceso, no la persona. Y dentro de todo requiere un proceso político en el cual se modelen estas conductas, que no sea meramente decir que somos una cosa, pero cuando llegue el momento de ejecutar salud, hagamos otra. Salud otra vez. Si vuelve a estornudar, ya este aplica para las que queden. Y cuando les hablo, ¿cuánto llevo, José Bernardo? Porque sé que estoy limitada de tiempo. Bueno, cuando les hablo de esta nueva forma de hacer política, pues yo creo que lo más rico precisamente del proceso fue, uno, la diversidad. La diversidad que nos enseñaron hasta cierta forma, ¿verdad?, que nos debilitaba, pues comenzar a ver la diversidad como una fortaleza. Y la diversidad como una fortaleza no nos sirve si no está acompañada de la búsqueda de consensos, del diálogo respetuoso. Y en ese sentido, cuando comenzamos a ejecutar una forma distinta de hacer política, ¿qué es lo primero que vimos? Campañas de miedo dirigidas enteramente a decir, esto no es posible, toda esta gente distinta, habían como 30.000 apodos, la mogolla, ponían 1.000 nombres de que mucha gente distinta, ¿cómo tú vas a unir mucha gente distinta? Pero si esa es la realidad de todos nuestros días. Nosotros vamos al trabajo y usted trabaja con un estadista, con un independentista, con una persona que cree la libre asociación, con un creyente, con un ateo, con gente que cree en todo. Hasta la cuestión está del espagueti, que en algún momento existió. Y cuando yo veía que decían, esto no es posible ejecutarlo, pero yo decía, pero ¿de qué estamos hablando si ya esto está ocurriendo? Y qué mejor ejemplo, y por eso para mí fue un gusto escribir este prólogo, porque José Bernardo, cuando yo conozco a José Bernardo, en el proceso de formación de Victoria Ciudadana, éramos personas muy distintas. José Bernardo venía de una familia tradicionalmente política. José Bernardo es estadista. José Bernardo es religioso. Y dentro de todos esos aspectos, yo era toda la vertiente contraria. Yo era indiferente a la política, independentista, atea. Y dentro de ese proceso nos sentamos juntos a dialogar sobre las ideas, sobre el país que amábamos. Y nos dimos cuenta que coincidíamos en la educación pública, que coincidíamos en temas de salud pública, que coincidíamos en los temas de transparencia, que coincidíamos en la lucha contra la corrupción, que todos los procesos que queríamos que se llevaran y ejecutaran en el país eran los mismos. Y solamente teníamos esas diferencias, pero no trabajamos jamás sobre las diferencias ni las discutimos. Trabajamos siempre sobre aquellas cosas que nos unían. Y yo creo que hacia eso es que tenemos que movernos en una nueva forma de hacer política. Dentro de lo que vamos a estar viendo en los próximos años, yo creo que una de las cosas más importantes para que hayan cambios en el país va a ser involucrar más allá del servidor público a esos otros actores y actrices del proceso político, los votantes. Y yo creo que hay muchos votantes o no votantes, personas allá afuera, que todavía permanecen indiferentes al proceso político, que todavía les asquea, como a mí me asqueaba en algún momento el proceso político. Precisamente quizás por las mismas razones, porque no les creen, porque están decepcionados,
porque nos han sembrado demasiadas expectativas y nos han incumplido una y otra vez, porque no nos gusta lo que nos modelan todos los días, porque yo no aspiro a que esa persona que todos los días se pelea en el gallinero de, ¿cómo se llama el loco este? El guitarreño, que sea el que me represente. Llevamos décadas con un sistema estructurado de una manera, con una forma de votar, con una forma de organizarnos. El cambiar y movernos hacia una nueva forma de hacer política requiere pensar distinto, ejecutar distinto, y en este libro, más allá de los temas de poner de moda la política, de la participación ciudadana, es un libro que muestra lo que es la nueva política en carne y hueso, una política sustentada en datos, una nueva política de soluciones, más allá de diagnósticos. Todo el mundo sabe lo que está mal con el país. La gente lo que quiere ver es cómo lo vamos a arreglar, cómo lo vas a pagar, cómo lo vas a ejecutar. Y agradecida de que hayan tantas personas aquí interesadas en una nueva forma de hacer política como un nuevo vehículo para tener un nuevo país. Los dejo con el compañero, colega Leo Aldrich. Todos los negros son iguales. Todos los puertorriqueños son iguales. Todas las mujeres son iguales. Es una frase absolutista muy peligrosa que, sin embargo, escuchamos recurrentemente. Y es lo que llaman en inglés un cop-out. Es muy fácil decirlo y le conviene al que no es bueno. ¿Por qué? Porque socializa la maldad, socializa lo que está incorrecto, y cuando todos los políticos son iguales, pues ya el que quiere hacerlo distinto, el que quiere hacerlo diferente, cae en el mismo saco. Es muy fácil decir todos los políticos son iguales. Denota una vagancia, denota una falta de sofisticación, pero denota también un hastío, un cansancio. Y esa realidad la tienen que combatir personas que cometen el acto, la locura quizás, de involucrarse en la política. Es el caso del representante. En el caso de José Bernardo, tenía todas las posibilidades de tomar otro rumbo más fácil. En lo personal, es un distinguido jurista que pudo haber en el campo privado haber hecho mucho dinero. En el campo político, tiene, como decía la compañera, una familia, específicamente su padre, un alcalde prominente del Partido Nuevo Progresista, pudo haber seguido esa vía y decidió no hacerlo. Decidió una ruta más difícil, más pedregosa. Pero me parece a mí que es importante reconocer eso y como contrapunto a todos los políticos son iguales. Porque ahora mismo es muy difícil reclutar gente valiosa, especialmente de las nuevas generaciones. Y voy a ponerme en ese grupo de edad, aunque quizás estoy un poquito por encima, pero de la cepa de 45 años para abajo, no es fácil reclutar personas capacitadas por diferentes razones, ¿verdad? Profesionales, económicas, lo que sea. Y realmente es un sacrificio, lo es. Y quería hacer ese apunte sobre el hecho de que es una falsedad peligrosa, cualquier absolutismo, ¿verdad? Cualquier absoluto, pero específicamente la linda, la fácil. No, todos los políticos son iguales. Porque se van en volanda los que están tratando de ser distintos con grandes sacrificios. Y ahí ubico al compañero autor de este libro. Así es que, reitero, no todos los políticos son iguales, y eso es importante saberlo. El uso de los medios. José Bernardo hablaba de su incursión en el género periodístico de la columna, y Alexandra tocó un poco también el tema periodístico y el desenvolvimiento en los medios. Los medios de comunicación, a mi modo de ver, se llaman medios porque es un medio, no es un fin. El medio es para transmitir una idea, para transmitir un conocimiento o para persuadir, para convencerte de algo, para tratar de ponerte a pensar y que vengas a mi lado, o que por lo menos abras tu mente o tu corazón, dependiendo del tema, a algo que se está proponiendo. Vemos a menudo la
presencia de políticos en los medios solamente para estar allí. No lo usan como un medio, sino como un fin. Tú lo mencionabas, Alexander, un poco, la presencia de políticos en radio, chachareando y no diciendo nada de sustancia, simplemente ocupando un espacio. ¿Para qué? Para tener visibilidad y para ser reelecto, porque, ¿verdad? Eso funciona en alguna medida así. Y dijiste que dijéramos cosas amistosas, así es que esto es amistoso. Yo creo que José Bernardo trata de manera consistente y consecuente de tener enjundia y de tener sustancia. Las columnas aquí contenidas así lo muestran. Una persona que piensa el país, no tenemos que estar de acuerdo siempre con todo lo que diga. Sería peligroso si estuviéramos siempre de acuerdo con todo lo que dijera cualquier persona, pero sí denota un ejercicio de pensar el país, de sentarse y pensar el país. Y desde un escaño de un curul legislativo, pues a mí me parece que eso es idóneo, es lo que realmente se busca, ¿verdad? Si queremos tener una representación de alguien que esté pensando en los problemas y como decía Alexandra también, no solamente pensándolo, sino buscando la manera de solucionarlo. Tengo aquí unos apuntes. Las columnas como tal, y aquí puedo hablar de propio y personal conocimiento porque soy columnista, requiere una gran disciplina porque uno se tiene, con cierta periodicidad, se tiene que sentar con uno mismo, con los pensamientos que uno tiene, y reducir los escritos. Y no solamente reducir los escritos, sino que reducir los escritos de una manera entendible. Uno no puede caer en la tentación de tratar de demostrar que uno es el más que sabe ¿verdad? Y tener ese ego inflado que simplemente lo que haga es parrandearse. Tienes que transmitir un mensaje y en el caso de José Bernardo también está la idea de persuadir, de traerte a su esquina para temas puntuales de política pública, que eso es lo que se supone que haga realmente como representante, como miembro de un movimiento y como político en general. Así es que creo que ese ejercicio de sentarse de forma disciplinada a reducir un pensamiento escrito de una manera entendible para un público general, de una forma que persuada y que sin estridencia trate de convencer, creo que es algo loable y que contrasta marcadamente con simplemente sentarse en una silla ante un micrófono en una emisora radial o en un set televisivo y hablar, por llenar espacio. Así es que creo que el contraste es marcado, sin menospreciar, por supuesto, todos los espacios mediáticos que pueda haber. Yo, una anécdota, recuerdo una vez que José Bernardo fue a Jugando Pelotadura, yo estaba de panelista y la cara tuya cuando te presentaron un tema que pues me parece que no encontrabas suficientemente importante, valía $1 millón. Era como que, ¿por qué yo estoy aquí para esto? Esto no fue lo que yo pensé que sucedería. Pero eso demuestra precisamente el interés que tiene José Bernardo por la digamos, la alta política pública, sin pretender, ¿verdad?, ser elitista, sin pretender también que hay unos medios que hay que utilizar para llegar a unas masas, porque cualquiera que no entienda eso, pues está hablándole a un nicho y eso no es de lo que se trata el movimiento al que él pertenece. Digo en el prólogo, y esto es la última observación que quiero compartir con ustedes, en el prólogo yo digo que, y me puedo equivocar, aquí está el compañero senador historiador, creo que José Bernardo es el primer político electo en Puerto Rico en la historia moderna que antepone su liberalismo social, su liberalismo por ciertas causas, por encima de su ideal sobre estatus. Usualmente sucede lo contrario, o por lo menos se llega a la palestra pública o a la prominencia en un partido destacando yo soy más rojo que los rojos o yo soy más estadista que los estadistas. Y en el caso de José Bernardo, sin jamás renunciar
a su preferencia por el estatus político, sí ha antepuesto, ¿verdad? En el movimiento Victoria Ciudadana le llaman la agenda urgente, pues él lo encarna, lo vive y ha antepuesto su liberalismo, su visión de mundo liberal en temas sociales, la ha antepuesto a su preferencia por la estadidad. Ha visto que hay unos asuntos de mayor importancia o de mayor urgencia y ha trabajado sobre eso por encima de su opinión sobre lo que debería ser la relación política entre San Juan y Washington. Y creo que pues todo eso amerita que compremos todos el libro y lo leamos, y que realmente él dice que propone esperanza. Yo creo que la hay. Yo de verdad pienso que hay esperanza. Es muy difícil vender eso a un país hastiado, cansado, cínico. Por eso es que vuelvo a lo de todos los políticos son iguales, porque eso es el cinismo, eso es la desesperanza, eso es, esto no sirve, todos los políticos son iguales. Y eso no es cierto. Y tratar de persuadir a alguien, a un público general hastiado, cansado, de que realmente no todos los políticos son iguales, de que hay gente con sacrificios que quiere estar allí, pues realmente es proponer esperanza. Así que, José Bernardo, te felicito por el libro y gracias a todos por haber venido a esta, creo que es la primera presentación, ¿no? Así que muchas gracias y por tenerme aquí también. Gracias a ambos por esos comentarios amistosos. Me quedé esperando porque Alessandra dijo que tenía como unas diferencias. Me quedé esperando por esa parte. Las dijo, bueno, ok, esa era. Pensá. Ok, está bien. Lo primero que yo buscaba en el periódico no era la columna. Yo cuando me llegaba el periódico, lo primero que buscaba era el horóscopo. O sea, atea pero supersticioso. Eso está buenísimo. Nada, no, pues pensaba que era que habías leído algo en particular y que dice, no estoy de acuerdo con eso, pero ya sí eran más como estas categorías que son bastante evidentes, ¿no? Del tema ideológico, el tema de fe, etcétera. Nada, algunas de las cosas que comentaron quería decir algo adicional. Estoy totalmente de acuerdo con el tema del cinismo. Es un tema que personas que estudiaron conmigo, amistades mías, saben que esa palabra yo la uso mucho, combatir el cinismo, porque viene a veces viene como estrategia de un liderato político, que no es que dicen ahora que son iguales, es que ahora lo que dicen es que son peores, ¿verdad? Que los que se están presentando como alternativa son peores de lo que ha habido, así que ni para allá mires, ¿no? Con ese nivel de cinismo quieren nublar la discusión pública, precisamente para mantener una de las primeras columnas que está en el libro, que creo que fue la primera columna que saco como candidato. Yo empiezo diciendo que la discusión pública es como una pecera. Entonces, nos quieren dejar adentro de la pecera, no piense fuera de aquí, ¿no? Entonces hay unas personas en la discusión, algunos son analistas y otros, como dice mi esposa, son analistas, y entonces tratan de mantener el pensamiento colectivo dentro de esa pecera. Y proponer esperanza, pues es un poco llamar a la posibilidad de salir de esa pecera. Hay también un comentario que era quizás una pregunta de seguimiento sobre un concepto que utiliza Leo en su prólogo del idealismo pragmático. Eso me llamó la atención, ¿verdad? Cómo combinar esas dos ideas que pueden parecer contradictorias, ¿verdad? Ser un idealista y ser pragmático. Pues un concepto interesante y pues nada, a ver si abundas un poquito ahí. Los extremos, ¿verdad? El que únicamente es pragmático, pues es un veleta. Está simplemente viendo qué dice la gente y no tiene un principio, no tiene algo que lo ancle.
está viendo qué dice la encuesta o qué dice el rum rum por ahí para quedar bien, ¿verdad? Ese es el extremo del pragmático. El idealista extremo no sale a la calle porque solamente se rodea con gente que piensa como él o ella, piensa cosas que son a veces utópicas y fuera del alcance de las realidades que se viven en cierta sociedad o en cierta comunidad. Y creo que tiene que haber un balance si el idealista tiene que mantenerse firme en su concepción de mundo, pero atemperarlo con el pragmatismo que es en el arte de la política. La política también es el arte de lo posible, de llegar a algún entendido, algún acuerdo, alguna legislación, a cosas concretas, sin jamás renunciar a eso que lo guía, porque no es simplemente obtener el poder por obtener el poder, tiene una meta, ¿verdad? Una meta detrás, un norte. Y pienso, ¿verdad?, al observarte en tus columnas y en tus actuaciones en la cosa pública, en tu presencia legislativa, que combinas eso. El idealismo, por supuesto, de una agenda urgente, de unos temas que manejas, pero pragmático también en el sentido de que sí vas a defender a tus compañeros del movimiento, pero vas a buscar que tus propuestas legislativas avancen, usualmente con gente que está allí contigo, con la que no coincides. Y pienso que la política es el arte de lo posible, pero que uno no puede ser un veleta. Y a grandes rasgos, eso es lo que quería significar cuando digo que José Bernardo es un idealista pragmático. Van a ver, ¿verdad?, en varias de las columnas y de los capítulos, pues las áreas en las que, los días en los que estoy más esperanzado y los días en los que hay un poquito de frustración con el proceso, con las dinámicas, con lo que se logró, con lo que no se logró. Pero siempre tratando, ¿verdad?, pues de mantener esa consistencia y esa motivación. Y sin duda, pues, verlos a todos ustedes aquí hoy en la presentación de un libro, que era un último comentario que quería escuchar la reacción de Alexandra. Yo batallo bastante con mi equipo de trabajo porque ellos insisten bastante en que yo haga más videos, ¿no? y que sea una persona más de las redes sociales, ¿no? Y entonces yo parezco a veces como un político del siglo pasado, a pesar de que soy un millennial, ¿no? Y estamos presentando un libro de columnas periodísticas, ¿no? Pero esto está lleno. Así. Pero quería una reacción a eso, porque ciertamente es un reto continuo el estar en radio y televisión, donde tú tienes 30 segundos a veces como mucho para comunicar una idea y para contextualizarla y decir, no, pues mi posición sobre esto es esta y es por este principio o por esta estadística o por esta base legal. O sea, no hay espacio para eso. Es lo que a veces trato de decir y de comunicar. Bueno, si escuchó que yo presenté este proyecto o que voté en contra de este otro, pues aquí está, ¿verdad?, la explicación para el que interese profundizar un poco en ello. Y pues mucha gente en algunas ocasiones, como el periódico uno no siempre lo tiene en las manos, pues leyó una, no leyó otra, y la compilación pues ahora permite ver una mirada más amplia sobre pues, mi filosofía política, la metodología también. Hay un grado ahí también como de metodología. Yo estoy utilizando este proceso, si son coautorías para adelantar un proyecto y estamos de acuerdo, puede ser de Partido Popular, puede ser de Proyecto Dignidad, lo que sea. Si en este tema estamos de acuerdo, vamos a movernos hacia adelante. Y en el que no estemos de acuerdo, pues se lo voy a decir y se sorprenderán a veces la cantidad de colaboraciones que hemos logrado en temas puntuales. Pero volviendo al tema del medio, ¿no? Pues siendo una época tan potenciada por las redes sociales, a veces para bien, pero a veces para mal. Y
estamos viendo surgimiento de movidas, figuras que a veces pueden ser muy tóxicas y afectar la discusión pública de alguna manera, precisamente por el acceso a prender una cámara y tener miles de personas viéndote y escuchándote y creyéndote. Y entonces, pues, un poco ir a contracultura de eso, manteniendo la disciplina de la redacción y de la lectura. Pues, ¿qué opinión te merece? Tú siendo una experta en redes sociales. Mira, cuando me hablas de ir a contracultura, yo del saque lo que pienso es que todas las industrias, todas las áreas de la vida evolucionan y también se desarrollan nuevas herramientas que permiten hacerlas más efectivas dentro de lo que sea el fin. Ahorita Leo hablaba del medio versus el fin. Cuando hablamos del proceso político en particular, porque quiero atender el tema de redes en el proceso político, al final del día, quienes aspiran a servirle al país desde unos escaños, para estar ahí, necesitan ser electos. Para ser electos, necesitan convencer a unos votantes, primero, del contenido de lo que proponen y después de que vayan a unas urnas y voten por ellos. Quiere decir que el proceso electoral no sobrevive sin dos procesos, el de educación y el de información. De nada sirve que usted organice, estructure comités municipales, regionales, nacionales, tenga candidatos, si no hay un proceso de información y de educación paralelo a eso. En estos momentos y desde hace mucho tiempo, el alcance que puede tener una persona al proceso político estaba en gran medida todavía determinado por el acceso a fondos, financiamiento que pudiese tener. Y antes era mucho más cuando no existían las redes, porque los medios son bien costosos, bien costosos. Una página en un periódico cuesta un montón, en cada uno de los medios un anuncio. Eso era prohibitivo antes. Y las redes sociales democratizaron la información. Las redes sociales permitieron que libre de costo usted pudiera llegar a miles, millones de personas, no solamente en nuestro archipiélago, en el mundo entero. ¿Qué pasa con eso? Que permitió el acceso a otras personas a aspirar a un proceso político que antes no hubiesen tenido ni siquiera la oportunidad. Paralelo con eso, yo creo que es importante ver cómo la gente está consumiendo la información. Hay diferentes, ¿verdad?, estudios que se han hecho en tiempos muy recientes. Las generaciones consumen su información de forma muy distinta. Las generaciones más jóvenes, los alfa, los zeta, ¿verdad?, mi hija, y los más pequeños, ahora ven mucho más video que cualquier otra cosa. Cuando uno va al tipo de contenido que ellos consumen, lo primero van video. Después de video van memes. Después de memes van fotos. Lo último en la escala es texto. ¿Qué vamos a hacer con una generación que no lee? Y lo vemos también en los medios de comunicación masiva, en los periódicos. Cada vez es más grande la foto, cada vez es menos el contenido de texto, cada vez el titular es más engañoso, porque lo que quieren es que cliques ahí y ves, no imaginas lo que le pasó al bebé con la serpiente. Y tú quieres entrar a ver qué pasó, aunque adentro diga que no pasó nada. Pero dentro de eso, yo creo que aquellos que aspiran a estar en un proceso político y convencer a una mayor cantidad de personas van a tener que atemperarse y evolucionar con estas herramientas, porque van a permitir dos cosas. Uno, va a permitirte una caja de herramientas con un montón de cosas necesarias para el proceso político, la parte de organización. Decirle a la gente, nos vamos a ver en la plaza en tal sitio, aquí está el location, aquí está la foto del lugar, la parte de la información, de estas son las cosas que tienes que llevar, la parte de la recaudación de fondos. ¿Quieres darme dinero? Mira, aquí está la línea, entra en este enlace y me puedes dejar dinero. ¿Quieres ser parte del proceso voluntario? Inscríbete aquí. Así que las redes te permiten. Y además de eso, ¿verdad? A menos que uno se quiera convertir en un casa de los tapes o en un blockbuster, que vas a dejar de existir. No, es que es la verdad, el proceso es que te va a pasar el tren por encima y seguirán evolucionando. Importante, ¿verdad? Del otro lado, lo que representa en contra del proceso político, y lo dijiste, ahora cualquiera tiene acceso a esto. La inteligencia artificial va a cambiar el proceso político. La inteligencia artificial va a cambiar, va a trastocar, le vas a maquiar el piso a la democracia. Porque ¿qué vamos a hacer cuando usted tenga un video de José Bernardo
que usted lo va a ver clarito, que es José Bernardo, y José Bernardo dice, yo odio a los puertorriqueños. Y usted, José Bernardo dijo eso. Y eso es un video deepfake. Ahora mismo yo puedo tener una computadora y yo le hago un video de José Bernardo diciendo eso. Y parece que es él. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando sea tan difícil desmentir con lo que ya la gente ha sido engañada? Y mira, confesor riéndose. Tienes trabajo. y dentro de ese proceso, pues yo creo que quienes aspiren a ser parte de la política y convencer tienen que también buscar en las trincheras de la información y la educación hacer un trabajo monumental para que la gente pueda discernir qué información es cierta, de qué información es falsa, dónde puedo buscar información fidedigna. Y de igual manera, hay una cuestión bien importante, el costo de oportunidad. Una persona no puede estar en los 78 municipios a la misma vez. Y esa es la realidad. Las redes sociales te permiten alcanzar una mayor cantidad de personas con un contenido. Y les voy a dar el ejemplo ¿verdad? De la campaña. Llega un momento que uno tiene que decir, tengo una hora, voy a hablar con 100 personas en Cabo Rojo o voy a acceder a 3.000, 5.000, 10.000 personas a través de las redes sociales en el mismo tiempo, que a su vez se convierte en un factor exponencial y llega a su vez a más personas. ¿Qué pasa? Hay unas generaciones que todavía no están en las redes. Pero si vamos a los estudios, la mayoría de esas generaciones son generaciones que no están dispuestas a votar de una forma distinta. Así que yo creo que hay que poner los huevos en la canasta del cambio y eso también incluye diversificarse y evolucionar un poquito. Veías a todos, exacto, todo el equipo estaba diciendo, ¿escuchaste, Alexandra? Pero además debo mencionar y agradecer que muchas de estas columnas empiezan como conversaciones, ¿verdad? Conversaciones sobre algo que está pasando y hay que escribir algo planteando esto o hay que hacer un videíto reaccionando y lo hago pero con mucha dificultad. Nada, con eso yo creo que hay suficiente material para que se motiven a leer el libro. Quiero agradecer nuevamente a Josué por facilitarnos este espacio, felicitarlo ¿verdad? Por su emprendimiento. Vamos a darle un aplauso a Josué. Y a su equipo de trabajo. Están aquí de lunes a sábado, ¿verdad? De lunes a sábado. Así que puede venir aquí, darse su cafecito, comer su traguito, su cervecita, y ahí mismo vamos a eso. Y quiero también agradecer a varias personas que me ayudaron con este proyecto. Mi hermana hizo el diseño gráfico y todo el montaje. Está viviendo en España, pero desde allá siempre es solidaria con las causas. Así que a Noeli, por allá por Friol, mi abrazo y mi agradecimiento. Alexis, que está por ahí, mi hermano de toda la vida, editó y revisó los textos, así que agradecido de que haya pasado por ese proceso en la etapa inicial. Y Wendell Quiles hizo la foto de la portada y Wendell Quiles es el hermano de una de las dos personas que menciono en la primera columna que escribí. Quien es fotógrafo y pues nada, tiene un talento tremendo y también siempre ha sido pues muy solidario con muchas de las llamadas que le he hecho para trabajar fotografía. A mi familia, mi esposa, primos, mami que está por ahí, Betito que se unirá a la próxima presentación en Casa Norberto, pues siempre agradecido por su apoyo en cada uno de estos procesos y a todos ustedes por estar aquí, por creer en la palabra escrita y en las columnas, aun cuando vayamos a Contracultura y pues ya más adelante quizás haremos una presentación, qué sé yo, multimedia, no sé, con esas cosas que se ponen del multiverso y esas cosas. Gracias por estar aquí y adelante que con esperanza, ¿verdad?, podamos mover este país en una dirección que nos inspire a quedarnos aquí, a hacer aportaciones y a creer en un mejor Puerto Rico. Muchas gracias.